Bienvenidos a la historia sociopolítica de Colombia. Acompáñanos en esta aventura con nuestro dado histórico. Veamos qué parte de la historia conoceremos. Bienvenidos a la historia del historiador. Un grupo de investigadores en 1977 se reunieron con el fin de crear un manual de historia de Colombia, pero se dieron de cuenta que no cuentan con la precariedad de producción de obras históricas de investigación. Asimismo, se dieron la tarea de investigar el estado actual de otras instituciones de otros países, tales como México. Allí, Colombia se da de cuenta que carece y que no cuenta con los institutos de investigación de historia. El historiador se basa en la ciencia y el arte de la investigación. El pensador Marx nos habla de cómo debe formarse un historiador. El historiador debe llevar virtudes, aspectos críticos. Continuemos. El criterio, el que crea y asimismo es creado por la historia. El historiador necesita instrumentos de trabajo esenciales tales como capacidad de comprensión, sociología, filosofía, economía y derecho. Nos quiere decir que cada escuela necesitaba cada cosa, como economistas, como filosofía, sociología, filólogos, cada uno necesitaba eso. Por último, podemos ver que la Constitución Nacional Colombiana no les puso muchas cosas y ellos crearon esos aspectos con síntesis para ayudar y avanzar en su obra para hacer ese manual de Colombia que quedará bien. Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos acerca del Colombia indígena, periodo prehispánico. Algunos de nosotros nos preguntaremos cómo fue que fueron los primeros habitantes, cómo se pobló este planeta. Pues le tengo ese dato curioso gracias a los hallazgos de los historiadores. Pues muy sencillo, ellos nos dicen con pruebas científicas que los primeros pobladores vienen desde la parte asiática, se cruzaron para América, pero diremos nosotros, ¿cómo van a cruzar el mar si no tenían tecnología para poderlo hacer? Pues muy sencillo, pues el hielo se derritió y bajaron el nivel del mar, se bajó el nivel del mar, las aguas bajaron bastante, que se formó como una plataforma de puente, y ahí pudieron pasar ellos para América. Desde América se estuvieron para Centroamérica, lo que es México y lo que es actualmente pues Colombia, nuestro país. Y desde ahí empezamos nuestra historia. Entonces no se despeguen que seguimos con esa historia. Vamos con las características de estos hombres, estos habitantes. El clima del norte era totalmente frío y estos hombres no conocían la agricultura, por eso eran nómadas. Y en la parte de armamento lítico, ellos usaban muy sofisticados porque tenían megafauna. De esa manera vivían ellos a través de la cacería. No había otro medio por el clima. En cambio, en la parte del sur, nosotros nos encontramos que aquellos habitantes eran más bien sedentarios. Ellos se dedicaban a la recolección, eran recolectores y pues la cacería que ellos tenían era mínima, eran animales muy pequeños. Eso en cuanto a la diferenciación de ambos. ¿Qué podemos más decir? ¿Qué nos enseñan más los historiadores? Resulta de que estos terminan tomando un estilo de vida y formando aldeas. Los sedentarios empiezan a terminar lo que es la horticultura de raíz a lo que es la siembra por semilla. O sea, tecnifican la agricultura, y al tecnificar la agricultura ellos pueden sembrar y formar una aldea, una población y crear una sociedad política. A esta sociedad política también se le suma lo que le llamamos el cacicazgo.
El cacicazgo es el que de la pirámide está arriba el cacique, es la parte superior. Luego va en la parte siguiente, van las familias que gozaban de un gran privilegio, los que controlaban toda la parte social, económica y religiosa. Luego sigue los otros que eran los habitantes, la gente más pobre. Era una organización jerárquica. Recordemos que la máxima autoridad es el cacique. Y este cacique y su familia tenían, como esto es jerárquico, ellos recibían el poder a través de la familia. Esa es la parte del cacicazgo, y debemos de tenerlo muy claro. También podemos hablar que estas poblaciones, por ejemplo, Puerto Hormiga nos deja a nosotros grandes hallazgos de cerámica, pero la técnica que utilizaban los habitantes de Puerto Hormiga es fibra de vegetales con greda. Utilizaban esto, lo mezclaban y formaban platos, formaban también todo lo lo de barro, jarrones, todo lo de cocina. Ellos utilizaban esto con semilla, con greda y con especie de vegetales. Eso en cuanto a la cerámica. Y Puerto Hormiga es uno de los grandes hallazgos desde Sudamérica, de toda Sudamérica. Entonces es uno a nivel de Sudamérica el número uno de grandes hallazgos, de primeros hallazgos podemos encontrar nosotros. Podemos también hablar acerca de Puerto Hormiga, en dónde se ubicaban. Puerto Hormiga se ubica en el Bolívar, y entonces toda esta región han habido grandes hallazgos, y podemos encontrar nosotros también que Puerto Hormiga es muy conocido porque encontraron también en lo que es Puerto Hormiga y también lo que era Monsul. Bueno amigos, espero que les haya quedado claro el paso de la historia de los habitantes, la parte donde formaron sus aldeas, su forma de organización política y social, que es el cacicazgo, sus primeros hallazgos en la parte de la cerámica, la importancia de los desengrasantes vegetales que utilizaban con el barro. Espero que les haya encantado un poco esta historia, y yo los invito a que nos sigan acompañando nuevamente a esta gran historia. Continuemos. Hablaremos sobre las industrias líticas. Las industrias líticas eran armas implementadas por los primeros habitantes con el fin de tener armas para tener una subsistencia. Estas se deben a un proceso de modificaciones ocurridas a través del tiempo, como también su uso específico determinado de cierta manera para la subsistencia. Los cavernícolas tenían unas armas diferentes a las de los nómadas porque ellos solo cazaban aves y roedores, y los nómadas cazaban animales grandes. Estas diferencias han dado lugar a una multitud de esquemas tipológicos y agrupación. Estas diferencias han dado lugar a una multitud de esquemas tipológicos y su agrupación en grandes categorías. Se observó que en América del Norte hay profusión de puntas de proyectil, yacimientos en Sudáfrica, donde en cambio abundaban complejos líticos coherentes de tales puntos en Norteamérica. Al descubrimiento de estas puntas de proyectil eran asociadas a restos faunísticos. Estos hacían pensar que los primeros pobladores habían sido más bien recolectores, mientras que el hemisferio sur decían que más bien habían sido recolectores. Por cierto, ocasionalmente se han encontrado en Sudamérica finas puntas de proyectil o puntas de tabla bifacial. Gracias por acompañarnos en esta historia sociopolítica de Colombia Y Colombia indígena. En el periodo prehispánico. Somos estudiantes de la Universidad de Uniminuto. Primer semestre. De trabajo social. Mi nombre es Hernando González. Mónica Tencio. Darcy Martínez. Gracias por acompañarnos.